Muy buenas mañanas, Dios le bendiga grandemente de una manera muy especial en este nuevo día que el Señor nos regala, donde podemos recibir y ser de testimonio, testificar su gran misericordia y su gran amor hacia nosotros. Quien les saluda y tiene el privilegio de poder estar compartiendo esta hermosa enseñanza, ministro pastor Pablo Aquino Jr., desde la hermosa tierra del Ecuador, para cada nación que esté allí del otro lado presente, para recibir y escuchar esta hermosa enseñanza. Como título en esta mañana, en esta enseñanza, tiene y dice así: ayuda memoria. Es una gran enseñanza que sé que va a bendecir tu vida y a edificar tu vida de gran manera. La cita bíblica se encuentra en Números capítulo 15, versículo 38 y 39. Leemos la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. Las alarmas fueron inventadas en el siglo XV, pero recién en el siglo XVIII pasaron a ser un instrumento de uso doméstico. La pregunta que se impone entonces es la siguiente: ¿cómo hacían las personas para despertarse antes de que se inventara la alarma? No sé si ha venido a tu pensamiento cómo eran los tiempos antiguos antes de haber cierto avance tecnológico o cierto desarrollo de tales cosas que hoy podemos tener presente, que antes no las tenían los hombres y mujeres que pertenecieron a la vida pasada. Por ejemplo, uno de ellos es la alarma. Como hombres y mujeres, padres de familias, mujeres, niños que tenían que ir al colegio, tenían que cumplir con un horario, cómo hacían antes para poder ellos estar allí al pie levantados en la mañana. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dependían de otros elementos presentes en la naturaleza, a los cuales habían aprendido a prestar atención. Por ejemplo, el canto del gallo, el movimiento de los animales en el establo, el cambio de luz en el horizonte que anunciaba la llegada del alba, o simplemente una disciplina interna que les permitía saber que era hora de iniciar las actividades del día. Con el crecimiento de las grandes urbes y el avance de la industrialización, sin embargo, se fue perdiendo esta conexión con la naturaleza y la ayuda de una alarma se tornó indispensable. La falta de ejercicio y el engaño del pecado han entumecido del mismo modo nuestras capacidades espirituales. En aquellos tiempos, en los tiempos anteriores, en los tiempos antiguos, había una mayor conexión con la naturaleza. El hombre y la naturaleza, podríamos decir, de que eran uno. Había una conexión muy profunda. El hombre dependía 100% de la naturaleza, de los cambios, del movimiento del sol, de los animales, ¿sí? del movimiento del viento, de la luz, tantas cosas que dependía el hombre 100% de la naturaleza. Hoy, al crecimiento, al desarrollo de tales, no solamente tecnología, sino de toda la industrialización que se avanzó en las últimas décadas, hoy podemos tener la comodidad de muchas cosas dentro de nuestro hogar. Pero eso hizo que el hombre y la naturaleza se desconectara de una manera muy fuerte, que ya hoy en día es un mínimo en el mundo entero cual tiene esta conexión. Y de la misma forma, el hombre, ¿sí?, ha perdido esa conexión con la persona espiritual, con Dios, ¿sí?, por la causa del pecado, lo ha perdido. En un mundo ideal, en nuestro espíritu poseería la destreza necesaria para percibir los movimientos del espíritu y distinguir sin dificultad los momentos en que Dios nos está mostrando algo. ¿Sí? En un mundo ideal, nuestro espíritu poseería la destreza necesaria para percibir los movimientos del espíritu, para poder ser sensible y distinguir, ¿sí?,
cuando Dios va a intervenir o cuando Dios quiera hablarnos, cuando Dios va a realizar ciertas intervenciones divinas. Pero hoy en día no es así. Hoy en día no es de esta manera. Al igual que el joven Samuel, sin embargo, nos cuesta entender cuando es Dios el que nos está hablando y decimos muchas veces, ¿es cosa mía? ¿Será mi mente? ¿Serán mis emociones? ¿Será el enemigo? ¿O será Dios? No podemos discernir ni tampoco percibir la intervención divina de Dios en nuestras vidas. Solemos decir antes una idea que se introduce sorpresivamente en nuestra cabeza. Solemos decir estas palabras, ¿sí? Solemos decir ante una idea que se introduce en nuestros pensamientos y ese puede ser Dios, cual esté hablando a tu vida. Pero como hemos perdido, ¿sí?, esa comunión profunda con Dios, hemos perdido nuestros sentidos espirituales, entonces no sabemos discernir, no sabemos identificar cuándo es Dios. Así también le pasó al profeta Samuel, cuando él estaba aprendiendo, ¿sí?, a discernir la voz de Dios. Él estaba en el templo y cuando Dios le llamaba, él pensaba que lo estaba llamando el sacerdote Elí. Entonces, cuando tú pierdes la sensibilidad espiritual, entonces no sabes de dónde proviene la voz. Puedes escuchar la voz. Mira que Samuel escuchó la voz. Por eso él se levantó y respondió. Le dijo, heme aquí, mi señor, diciéndole al sacerdote. Porque puedes escuchar cuando Dios te susurra y Dios te habla, pero no puedes identificar porque los sentidos espirituales están apagados. Estás desconectado espiritualmente. De la misma forma que el hombre se desconectó de la naturaleza, así también nos hemos desconectado del espíritu. El Señor, en su anhelo de ayudar por todos los medios posibles a su pueblo a andar en rectitud, también proveyó para ellos un elemento que les serviría de recordatorio ante la falta de sensibilidad espiritual que padece la persona caída. Entonces el Señor, en su gran sabiduría, entonces hizo una alarma. Una alarma la creó el Señor en el pueblo de Israel. ¿Y cuál es esta alarma? Es la que recién mencionábamos en las Santas Escrituras. Eran aquellas borlas al borde de la ropa de cada hombre y de cada mujer. ¿Qué son estas llamadas borlas? Bueno, para todo aquel que no sabe es, son hilos entretejidos, ¿sí?, como se formaban como una campana, ¿bien?, ¿sí?, o algo circular, dependiendo el molde o el modelo que se le diera, ¿sí?, pero más que todo estaba hecho de hilos, ¿sí?, entretejidos, bien, y eran obviamente de diferentes colores, y eso cada vez que el hombre se movía, esto también se movía. Se trataba de una especie de alarma visual, ¿sí? Era un recordatorio que los llevaría a pensar en la palabra que habían recibido. Consistía en unas borlas atadas de vestimentos con cinta azul, que eran imposibles de ignorar porque se meneaban con el movimiento de quienes las vestían. Bien, en este caso el Señor mandó directamente a que sean de color azul, bien, para esta ocasión y para este recordatorio. Pero las borlas, hasta el día de hoy, aquellas personas que puedan estar allí del otro lado, que saben de costura o que fueron costureras en aquel tiempo y trabajaron en ese rubro cosiendo con hilos, saben entonces lo que es un tipo de borlas. En aquel tiempo Dios envió a su pueblo un recordatorio, una alarma, ¿sí? Hace 4000 años esa alarma fue creada, puesta por Dios en el pueblo. Cada vez que ellos se movían, cada vez que estaban en actividad, estas borlas de hilo azul, si se movían, si con el movimiento natural que el hombre poseía a hacer sus actividades o al caminar, etc. Entonces esto les llevaba recordatorio, les llevaba una alarma de que ellos fueron puestos como nación santa, que ellos habían recibido leyes, habían recibido mandamientos de parte de Dios y tenían que obedecerlas. Y por eso la Biblia dice, la cita bíblica que leíamos al principio, harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul.
Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. La tendencia del hombre, porque tiene una naturaleza caída, sabemos cuál es. Sabemos que esa tendencia, si es inclinación al mundo, inclinación al pecado, y constantemente nosotros debemos de inclinarnos a la palabra de Dios. Bueno, el pueblo de Israel tenía el mismo problema, era era inclinado a los deseos del mundo, era inclinado, como dice la palabra, a vivir, ¿sí?, en sus propios deseos, era inclinado a contaminarse con lo que estaba alrededor de las otras naciones, ¿sí?, porque así era su tendencia, así era su naturaleza. Pero Dios, en su sabiduría, mandó a crear estas borlas para que ellos puedan, ¿sí?, tener ese recordatorio de que son diferentes, de que fueron escogidos por Dios, de que hay palabras, estatutos, leyes que hay que seguir. Y aunque la tendencia natural quiera ser inclinada a lo del mundo, ese recordatorio llevaba a que ellos se esfuercen a vivir conforme la voluntad de Dios. Cuando alguien percibía el bamboleo de las borlas, recordaba que pertenecía a un pueblo llamado a vivir de manera diferente a los pueblos de la tierra. El principio sigue siendo útil porque aún padecemos esa falta de sensibilidad espiritual que tornaría mucho más sencilla la vida en el reino. Podemos recurrir a elementos externos para ayudarnos a recordar que somos una nación santa, un reino de sacerdotes. Estas ayudas pueden ser un versículo pegado en el refrigerador, un cuadro colgado en algún lugar de la casa, un texto como fondo de pantalla o cualquier otro elemento que estimule nuestra mente a pensar en las cosas de Dios. Entonces, podemos encontrar nosotros diferentes formas para que hayan recordatorios para escuchar la palabra de Dios, recordatorios para que la palabra de Dios, ¿sí?, esté constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano querido, usted tiene que buscar la forma de tener esos recordatorios. Bien, hoy en día usted está suscrito a diferentes canales de YouTube o de Facebook y cada vez que ese canal sube un video te está llegando una notificación. Bien, hay muchos hombres de Dios y tal aquí en nuestro canal, tanto de YouTube, de Facebook y como nuestro grupo devocional, ¿sí? Estamos haciendo también devocionales hace ya muchos meses para que usted pueda tener la palabra de Dios. Cada vez que suene ese sonido de notificación, ahí hay un recordatorio de que la palabra de Dios ha llegado a su vida. Entonces, usted sea sabio. Los canales que usted esté suscrito o donde usted esté constantemente visitando los sitios digitales, sean de contenido que bendigan y edifiquen su vida. Amén. Puede usted buscar en la en la heladera, en el refrigerador, ¿sí?, en la nevera, poder tener totalmente diferentes escritos, diferentes oraciones, en la pared, cuadros, en la puerta, no sé, en el fondo de su pantalla de su celular, imágenes, bueno, diferentes formas. Mismo yo tengo diferentes aplicaciones en la Biblia, ¿sí?, con diferentes versiones que nos ayudan a el estudio diario también de la palabra. Y estas aplicaciones también te llegan notificaciones con versículos. Entonces constantemente hay recordatorios en el día. O usted mismo puede implementarlos a su propio a su propia guía del Espíritu. Usted puede poner diferentes alarmas o diferentes recordatorios en el celular con diferentes textos bíblicos. Que cuando usted esté en el trabajo, cuando usted esté en el bus, cuando usted esté en el automóvil, cuando usted esté haciendo los haceres de su hogar, cuando usted esté en los estudios, cuando usted esté en diferentes actividades, esos recordatorios, esas alarmas suenen para que usted recuerde la palabra de Dios. En aquel tiempo Dios implementó esta alarma para que el pueblo, ¿sí?, no caiga constantemente en las tendencias naturales, en las inclinaciones del pecado, sino que pueda constantemente, a través de esta estrategia, poder mantenerse en la línea divina, en la línea del reino, en la línea de santidad.
Así Dios lo estableció y ese método sigue siendo efectivo 4000 años después. Así que te animo a que tú puedas tener una ayuda de memoria, un recordatorio, una alarma espiritual que te ayude a poder conectarte continuamente con nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte este devocional. Sé que va a bendecir a muchas vidas y sé que va a ser de mucha edificación. Dios te bendiga, shalom, shalom, bendiciones.